Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, de los versículos 9 hasta el 23. Aquí tenemos la visión de Pedro. Fuimos viendo algunos de los detalles interesantes, cómo se da esta visión, así como se había dado también con el centurión Cornelio. Nos había presentado una persona que, a pesar de que él era un centurión de la cohorte itálica, sin embargo, con sus dioses, sin embargo, estaba abierto siempre al aspecto religioso, al aspecto divino. Y así entonces es como Dios trabaja también en el corazón de las personas. Nos está hablando de cierta manera de una de las características esenciales que desarrolla Lucas, que es la universalidad. Vaya papeñan de yara lleva, oye cualca, vaya papeñan de yara ñandene no ñandene atoya entero veteame. El evangelio es para todos. Y aquí, después, en un segundo momento, ahora, va preparando también el corazón de Pedro para que pueda aceptar a Cornelio, es decir, pueda aceptar la universalidad, no ser secta, indica tú y la ñaña en boteo, ñandea lleva, yecua, pama hoy, ñandente hoy, y todo lo demás como que los dejamos fuera. La universalidad es muy importante. Y esto lo encontramos de una manera sorprendente, sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Lucas es espectacular, lleva Lucas, hoy ya cañan de todas maneras y de todas formas, cómo el Evangelio se muestra de una manera siempre, entre comillas, vamos a decirle así, católica, ¿verdad? Que la palabra católica es lo mismo que universal, para todos. Por eso decimos que nosotros somos cristianos católicos. La catolicidad es muy importante en este sentido porque debe llegar a todos. Aquí entonces nosotros podemos hablar y podemos mirar de esta visión de Pedro. ¿Cuál es la visión que tiene Pedro? Y especialmente en estos versículos, porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le está enviando, que le está empujando. Pedro tiene una visión, ve aquí los alimentos, ponte a comer, y Pedro al comienzo lleva medio yeguarú, como diciendo, no, esto no puede ser. Entonces, mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis, tuvo una visión, vio que el cielo se abría y que bajaba a tierra algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Esto es interesante, ¿verdad?
Una visión bastante fuerte, como nos presenta Lucas aquí a Pedro. Pero Pedro respondió: de ninguna manera, Señor. Ahí está la reacción entonces del judío, la reacción ante los alimentos impuros. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Enseguida defendemos y Pedro. Yo esas cosas no puedo hacer. La voz le habló de nuevo diciendo: no consideres manchado lo que Dios purificó. No consideres manchado lo que Dios purificó. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Aquí nos encontramos ante una de las situaciones esenciales y fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Es decir, la apertura. No quedarnos en la regla por las reglas. Aquí sobre todo con respecto a los alimentos. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Entonces, y entonces esta visión de Pedro también es una visión que le va preparando. No digas eso. Algo que yo mismo los he creado y digo que es una cosa pura. ¿Por qué vas a decir que es una cosa impura? Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: allí hay 3 hombres que te buscan. Entonces, aquí también, hasta esa misma visión, para entender que alguien está llegando junto a él, alguien se pone también en esa situación de diálogo con él, hay alguien que te busca. Queremos, Pedro, conversar contigo. Hemos visto una oreja lleva, va eva con ambas el ajisea oren guaná, va esa pa y oreja turoñe moía lleva, cotapecoape. Son elementos esenciales y fundamentales. Y entonces le dice que el Espíritu Santo le indica: hay allí 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Soy yo quien los he enviado. Entonces, Pedro queda perplejo, ciertamente. Estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, porque esto no era una cosa normal para él. Nunca se daya nunca comí las cosas impuras. Esto es lo que está diciendo. Pedro no había entendido aún el mensaje que el Señor le estaba dando a través de esto. Por eso que tiene que ser guiado también. Ahora vienen estos 3 hombres con quien tendrá que dialogar. Eso llegó con el tiempo y ocurrió cuando Dios le habló a Pedro a través de los visitantes que acababan de llegar a su puerta. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre. Hoy, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 15, luego del 22 al capítulo 18, 1. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son de todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre dioses otras cosas que un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Luego, yo vengo a anunciarles esto. Ustedes que adoran al Dios sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque Él es Señor del cielo y de la tierra. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta palabra de Dios, pero ape hombre uñandegina, la capacidad de Pablo de tomar el punto esencial y fundamental para poder transmitir a Cristo. En este caso, el Dios desconocido. Aupear es aullar, ya que venda picuaína amaba, pe Dios desconocido, sheikua por amaba. Aoñe bueno como Jesucristo, quien padeció, murió y resucitó entre los muertos. Y esto es lo que nos anima también a nosotros, queridos hermanos, para que hagamos siempre el bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así
antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con estos pasajes hermosos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el centurión Cornelio, la visión de Pedro, cómo Dios también va indicando. Él no comprende enseguida, ¿verdad? Pero tendrá que ir comprendiendo también en la medida en que va haciendo también un esfuerzo. Va a Ñande Yara la se lleva el Ñande Yara o Monbeuse a través de estas visiones. Entonces, ahora se nos dice que el Espíritu le habla a Pedro, ¿verdad? Pedro va a entender y va a recibir a estos visitantes que acaban de llegar a su puerta. Cornelio. Y justamente Pedro también recibe esta visión. Encima, no solamente de lo que sucedió allá con Cornelio, sino que también aquí tiene esa visión de estos tres hombres que vienen a buscarlo. Ahí te oye con ellos. Baja y no dudes. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Entonces nos hace pensar bien que la palabra de Dios, una vez que se anida en el corazón del hombre, eso comienza a movernos, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que está sucediendo con esta comunidad.
Acuerda con oye perua llevo ñamindu ua y esa y cuajina va para peñan de yara la mombe usemia ñandé. Y entonces ellos vienen, son enviados por Cornelio. Pedro, que todavía no está entendiendo también lo que está pasando. Pedro, que queda todavía desconcertado, se pregunta qué podía significar esta visión que acaba de llegar. Llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Entonces son dos narraciones muy interesantes, ¿verdad? Por una parte, Pedro con su visión, Pedro lo que le está pasando, Pedro lo que está descubriendo, Pedro lo que está también respondiendo ante esa visión que tiene, ¿verdad? Y por una vez Pedro dice, no, yo nunca comí cosas impuras, y por lo tanto, cuando le dice, vamos Pedro, come y mata, Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Ahora la voz comenzó a hablar de nuevo, diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. No consideres manchado lo que Dios purificó. Esto va contra esa ley, ¿verdad? De lo puritano, digamos, de esta manera. Entonces cuestión de ritualismo. Entonces cuestión que ya porque dice la regla por la regla. Para que este mundo, ¿verdad?, se pueda construir, para que este mundo sea un mundo bueno, un mundo que esté al servicio, ¿verdad?, de la gente, que esté al servicio de los demás. Y entonces, así, Pedro, a través de los visitantes, puede ahora entender, porque no está entendiendo todavía, pero ahora puede, entonces hay una posibilidad de entender qué es lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué le dice el Espíritu? Y le dice justamente previamente en Hechos 10:13 y 10:15. Simplemente fue dicho que una voz habló a Pedro. Una voz que le habla a Pedro. Este fue Dios en la persona del Espíritu Santo hablando a Pedro. Es decir, es Dios mismo, ¿verdad?, del que le habla. La fuerza del Espíritu que le habla, que le mueve el corazón, la vida. Es la presencia del Espíritu entonces que nos mueve también a nosotros para entender qué es lo que Dios quiere, cuáles son sus designios para nosotros. Ahora vamos a ver enseguida, ¿verdad?, sobre todo estos tres hombres que le buscan y sobre todo cuáles son estas palabras que él recibe aquí, en este capítulo siguiente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo.
tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. in persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay.
ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar.
tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, especialmente el versículo 20. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Ñande Yarañe, entonces estos tres hombres te buscan. Estos tres hombres te buscan. Es una cosa ya muy buena. Esto es como aplicar también a nuestra realidad. Lleva Oina, Yandereka, Oikuajina, de mantener Yapotajina Peorero y Contemeva. Esa, Abealo y Cuajina Pedrone. Pedro, Abeoye Cain. Oigüe, Oñembuigüe. Estos tres hombres vienen a buscar a Pedro. Desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. Esta viene como la palabra directamente del Señor. Shela
con An, Amondoy Jubecuera, y que de viva voz, de vivos ojos, que él pueda experimentar, que él pueda conocer, que esto le ayude también a él, ¿verdad?, a salir. En este punto, Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles. Dios no le dijo eso. Hay ahí 3 hombres que te están buscando. Dejo que ya tendré que baja y no dudes, baja y no dudes, baja y no dudes. Entonces le dice que eran gentiles. Normalmente, un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles. No se relacionaría, ¿viste? Aquí ya estamos apuntando, ¿verdad? Poco a poco a lo que significa el aspecto de la gentilidad, el aspecto de lo que no se acepta dentro del judaísmo, o que todos tienen que entrar dentro de una norma, dentro de unas reglas. Bueno, todo esto es importante. Dios en este punto no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles. Normalmente un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles. Entonces, tienen miedo, ¿verdad? No, no nos reunimos, esperando humo, ya 15, ya llevo 15. Normalmente un judío piadoso, entonces, alguien que es piadoso, alguien que es recto, normalmente un judío piadoso como Pedro. Entonces, ahora sí nosotros podemos entender, porque si Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles, ¿verdad? Porque oye acá y vienen estos 3 hombres, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí hay una gran necesidad, digamos, del mismo protagonista, porque todos somos protagonistas como cristianos, que queremos mover, que queremos comprometernos, que queremos dar algo de nosotros mismos. Y bueno, aquí también es lo que a nosotros nos mueve, ¿verdad? Pedro no se relacionaría de esta manera con la gente. Sabiendo esto y conociendo la resistencia previa de Pedro, Señor, no. Dios simplemente sorprendió a Pedro, ¿verdad?, a Pedro con el conocimiento de que estos hombres eran gentiles, Todo lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu dijo: yo los he enviado. Yo los he enviado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo.
que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cari fratelli e sorelle. Para celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, el Papa ha escogido el lema Hablar con el corazón en la verdad y en el amor.
La jornada consiste en una invitación a los medios de comunicación a vivir su tarea con responsabilidad social. El Papa invita a hablar con el corazón ante lo que califica como un contexto de indiferencia e instrumentalización de la verdad. Esto implica decir la verdad con caridad, entendiendo que la información afectará siempre a hombres y mujeres reales. Francisco recuerda que la comunicación no es nunca un mero instrumento, sino que debe ser reflejo de lo que se lleva dentro. Dice que somos lo que comunicamos, un mensaje que va a contracorriente con las redes sociales, donde se comunica lo que se quiere ser y no lo que se es. El Papa invita a los medios a rechazar la propaganda que no contribuye a la paz y a fomentar la comunicación que ayude a resolver los conflictos entre naciones. De la fratellanza. Ñande Yarañe invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos aquí con la visión de Pedro y sobre todo ahora que llegan estos 3 mensajeros enviados por Cornelio, Acoyapoana algo, oye Moibana, Catojan Hueso, Monguera, México, hay cosas así. Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos ver, entender en esa primera comunidad, cómo tuvieron que luchar, cómo tuvieron que empeñarse. Daigo cuento que te bañe por oye, porque te allá, o mañana de la Salvador, o mañana de la Cristo. Así que ya voy a pa, que todo el pape ya y ya es ahí, señandea, lleva ya a pa, unión de pa. No. Aquí nos damos evidentemente cuenta de que es una comunidad sufrida. Una comunidad que tendrá que luchar, una comunidad que tendrá que ir conquistando palmo a palmo la presencia de un Dios en su vida. Y entonces, aquí principalmente, en este punto Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles, no le ha dicho. Normalmente, un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles. Entonces, un judío piadoso, y más todavía así como Pedro, jamás, entonces se relacionaría de esta manera con gentiles, sabiendo esto y conociendo la resistencia previa de Pedro. Señor, no. Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres gentiles, que estos hombres, ¿verdad?, eran gentiles. Hoy Coamagoina. Entonces vaya pota, vaya señalilla actuata, ¿verdad? A Pedro le cuesta bastante. Tiene que entenderlo. Tiene que ponerse entonces delante de esto. Todo lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu dijo, yo los he enviado. Yo los he enviado. Con eso entonces se sella lo esencial, porque upea como me usa ñande peñande yara hoy ya lleva. Pea la ñande yara hoy o mañana o esa. A pesar oye esa guajaisa, cojan entonces a emoyoñe por un vapo a emoyoñe por un yapo. Estas son las formas bien concretas de compromiso que el Señor nos va pidiendo. Estas son las formas bien concretas como el Señor a nosotros, ciertamente que nos ama,
a nosotros ciertamente que nos ofrece tantas cosas lindas, pero tenemos que ser, de cierta manera, también nosotros, así como ellos. Entonces, ponernos al servicio de los demás. Pealo y botaina. Hechos los apóstoles, ¿verdad? Acción. El accionar. A ni la teoría venga, sino que sobre todo una vez que comprendemos, buscar, hacer, accionar, fortalecerse dentro de esta gracia del Señor. Todo lo que Pedro necesitaba saber era entonces que el Espíritu dijo, yo los he enviado. Yo los he enviado. Recordemos que toda vocación, que todo llamado de parte de Dios es muy importante para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos una vocación, todos tenemos un llamado específico, espectacular de parte de Dios. Y antente muchas veces te dañas en dulce, te dañas en dulce, te dañas allí cuello y va peñan de yara específicamente o yerurían de hina y allá pojan hues. En la medida en que comprendemos, en la medida en que sabemos, en la medida en que nosotros llegamos a crecer, ¿verdad? Como personas, ciertamente que aquí también vamos a hacer muchas cosas interesantes con respecto al reino de Dios. Porque la fuerza, ¿verdad? La fuerza del cristianismo, la fuerza de la unión, la fuerza de estar, de ser solidarios, puede hacer demasiadas cosas positivas en este sentido. Todo lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu dijo, yo los he salvado. Entonces, aquí Pedro ya entiende. Con agua, con agua, hay igual 3 hombres, oyente, ¿verdad? 3 hombres que te buscan. Hay 3 hombres que te buscan. También hasta el número es bastante subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 3, ¿verdad? Que significa también de cierta manera la plenitud, Dios, 3 días, momento de entrar en sí mismo para luego también conociendo lo que somos, ofrecer lo mejor a los demás. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.